Las memorias tienen en sí distintos tipos de características que las van a diferenciar unas de otras. Primeramente, la diferenciamos por su ubicación, que puede ser interna, externa dentro del procesador, por su capacidad, el tamaño de la palabra, el número de palabras. La unidad de transferencia, si transfiere los datos a partir de palabras o bloques. Después, cómo se accede a la memoria, si es secuencial, directo, aleatorio o asociativo. Las prestaciones que tiene, el tiempo de acceso del ciclo de memoria y la velocidad con que se transfieren esos datos. El dispositivo físico, es decir, con qué material está construida esa memoria, que esto lo vimos en tecnología aplicada, lo que es un semiconductor. Después las características físicas, si es volátil, no volátil, borrable, no borrable, y cómo se organizan. Entonces ahora lo que vamos a ver son esas características de la memoria en sí detalladas, lo que significa cada una de ellas. Como decíamos, lo primero que veíamos era la ubicación. Si la memoria es interna o externa del computador. Interna puede ser la memoria principal, se identifica con la memoria principal, pero también tenemos otro tipo de memorias internas. Por ejemplo, que el procesador tiene registros, que la CPU capaz que también tiene su memoria interna, la memoria caché también son memorias internas. Y por otro lado tenemos las memorias externas, que no forman parte del computador, que son, por ejemplo, un pendrive, un disco duro externo, que se pueden acceder, digamos, con controladores de entrada y salida. Profe, Sí, disculpe, ¿cómo se llamaba la memoria que está en la placa madre, que es la que, donde está la BIOS? Que esa es una vez Esa, que se pone no se puede borrar, me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre. se llama ROM, memoria ROM. Memoria ROM, Read tal cual. Only Memory. Ah, esa Y, sí. y se puede actualizar la BIOS. O sea, no es que no la puedo. Vos agarrás. Es un procedimiento que requiere que tengas, si es una laptop de full batería, por un tema de que, bueno, obviamente estás metiéndote con la memoria ROM. Y la ROM se puede grabar de muchas maneras. O sea, se puede grabar con protocolos de comunicación serie, ¿bien? O se puede también grabar de manera. ¿Cómo se llama este tipo de protocolo? Protocolo serie y, bueno, también es serie. El protocolo se llama I2C. Es un protocolo para escribir las memorias ROM. ¿Bien? Es un protocolo serie. ¿Bien? Y con eso nosotros escribimos esas memorias que teóricamente no se pueden borrar, ¿no? Pero bueno, sí se puede. O sea que Listo, es más gracias. complicado. Después también, además de la ubicación, si es interna o externa, tenemos la capacidad de la memoria. Las memorias internas se expresan en bytes, donde un byte son 8 bits, o también podemos hablar del concepto de palabras, que una palabra son 8 bits también. Y las memorias externas también se expresan en bytes, y después, bueno, o sea, con el megabyte y demás unidades de memoria que ya conocemos hoy en día. Y siempre lo que se quiere lograr es tener, con respecto a la capacidad, elevada capacidad para poder almacenar los datos y que no se pierda nada de lo que se quiere almacenar. Por otro lado, otra característica es la unidad de transferencia, que en el caso de las memorias internas es el número de línea de entrada y salida de datos del módulo de memoria. En sí es igual a la longitud de la palabra de lo que vamos a transferir de la memoria, lo que vamos a leer y lo que vamos a escribir. Entonces, entrada y salida, esa es la unidad de transferencia. Y memoria principal es el número de bits que se leen o escriben en la memoria también, pero en la principal, y la externa, a diferencia de la interna, lo que se transfiere no son palabras o líneas de datos, sino que se transfieren bloques, que es un conjunto de líneas. Ahora esto después seguramente más adelante en la presentación de memoria caché lo vamos a ver, a la relación de cómo es la transferencia entre la memoria principal y la caché y cuando es la memoria externa que se transfiere en bloques. Bueno, los métodos de acceso son, burdamente dicho, es cómo se accede al dato en memoria, cómo se llega a la dirección de memoria que se necesita para encontrar el dato. Entonces tenemos por un lado el método de acceso secuencial, que lo que hace este método es ir posición por posición en memoria hasta encontrar la dirección de memoria que contiene el dato que se necesita. Este método, el tiempo que va a tardar, no lo sabemos a ciencia cierta porque va a depender según cuántas posiciones de memoria previa tenga que leer. Por lo cual el tiempo no es variable, digamos. Después el método de acceso directo a memoria, que lo hablamos en las clases pasadas, si mal no recuerdo, lo que hace es acceder a una posición de memoria que se dice que va a estar cerca del dato. Y una vez que se accede a esa posición de memoria, se empieza a hacer una búsqueda secuencial hasta encontrar la posición final donde se encuentra el dato. Por lo tanto, el tiempo de acceso también es variable y nosotros no podemos saber a ciencia cierta cuánto va a tardar. Por ejemplo, acá hice un ejemplo típico, es mover un bloque de memoria
desde una memoria externa a una interna más rápido. Por ejemplo, cuando copiamos algo desde el pendrive o un disco externo a la memoria interna. Después tenemos por otro lado el método de acceso aleatorio, que este método es más rápido que los métodos anteriores, y lo que hace este método es acceder directamente a la posición de memoria que se necesita, por lo cual el tiempo que va a tardar es siempre el mismo, sea que acceda a una u otra dirección de memoria. Se accede directamente a esa posición de memoria. Esto puede confundirse con el acceso directo, pero bueno, son diferentes. Una cosa es el acceso directo, que va a acceder a una posición cercana a donde está el dato, y después empieza a hacer una búsqueda secuencial hasta que encuentra el dato, y el acceso aleatorio directamente va a la posición de memoria donde está el dato. Bueno, acá tenemos ejemplos de fabricadores como Kingston, Crosseye, PNI, Crucial Technology y demás. Y por último tenemos el método de acceso asociativo, que este método lo que hace es recuperar la posición de memoria basándose en una porción de su contenido. Cada posición de memoria tiene un mecanismo de direccionamiento distinto, y en este caso el tiempo para acceder va a ser siempre constante, independientemente de las secuencias de accesos previos. Este método de acceso no se usa en computadoras tradicionales, sino que se usa en redes neuronales e inteligencia artificial. Es algo más científico este método. Después tenemos ciertos tipos de prestaciones de memoria. Por un lado tenemos el tiempo de acceso, la latencia, el tiempo ciclo de memoria y la velocidad de transferencia. Cada uno de estos tres ítems, de estas tres características, nos van a dar cierta información de la memoria. El tiempo de acceso es el tiempo que se tarda en hacer una operación de escritura o lectura, en el caso de la memoria de acceso aleatorio, y en el caso de las otras memorias, donde yo tengo que situar la posición, es el tiempo en realidad que yo tardo de situar en la posición y hacer la operación. Después, eso se llama la latencia, ¿bien? Por otro lado, tenemos el tiempo de ciclo de memoria, que es el tiempo de acceso, bueno, y algún tiempo más, hasta que puede iniciarse un segundo acceso a memoria. Es decir, yo accedo a memoria, y después, hasta que vuelva a acceder de vuelta a memoria, ese es el tiempo de ciclo de memoria, hasta que pueda empezar a hacer otro ciclo de memoria. Y por último, tenemos la velocidad de transferencia, que como lo dice las palabras, es la velocidad en la que se transfieren los datos hacia la memoria o desde la memoria. Bueno, y acá tenemos una fórmula, que es que el tiempo de escritura o lectura va a ser igual al tiempo de acceso medio, que es lo primero que vimos, la latencia, dividido la cantidad de bits con la velocidad de transferencia. Después tenemos distintos tipos de soportes de la memoria, es decir, el material con el que se construyen. Tenemos semiconductoras, superficies magnéticas, ópticas y magneto-ópticas. Las que se usan hoy en día son las semiconductoras. Después tenemos las características físicas, que tenemos volátil y no volátil. La memoria volátil, cuando apagamos la computadora, desaparece la información, que es la memoria RAM. Y la memoria no volátil no necesita de fuente de energía para mantener el dato. Por ejemplo, un disco rígido no necesita de la electricidad para mantener el dato guardado. Y después tenemos las memorias borrables y no borrables, que la borrable es la que hablábamos antes, pero que, bueno, puede ser borrada, que es la memoria RAM. Y la memoria no borrable es una memoria no volátil que no se puede borrar. Esas son 4 características físicas de la memoria. La memoria puede ser volátil o no volátil, no puede ser los al mismo tiempo. Y después puede ser borrable o no borrable. Y después, a la hora de diseñar el sistema, que vamos a diseñar qué memorias utilizar, eso se denomina la organización de las memorias. Y hay 2 características que son las más importantes de una memoria, que son su capacidad y prestaciones. Y esto es algo que nos ha pasado seguramente en el día a día, que es cuánta capacidad. Si lo pensamos en el tema de un disco rígido, vamos a querer que tenga la mayor capacidad para poder almacenar lo que mayor información necesitemos. Si es una memoria, después, qué tan rápida. En el caso de la memoria RAM, vamos a querer que sean las memorias más rápidas, que sean de 16 GB, 32 GB, por ejemplo. Y después, de qué coste, también vamos a querer que la memoria sea la más barata posible. Entonces tenemos, por ejemplo, que a menor tiempo de acceso, mayor coste por bit. ¿Qué sería eso? Que una memoria RAM con mayor velocidad va a tener menor tiempo de acceso, pero va a ser más cara. Después una memoria que sea de mayor capacidad, pero, por ejemplo, un disco de 2 teras, un disco antiguo, no un disco todo sólido, va a tener mucha capacidad y va a ser más barato. Que, por ejemplo, uno que tenga mucha capacidad y mucho tiempo de acceso. También para el primer caso, tenemos el disco de estado sólido que se usa hoy en día, que esos discos de estado sólido
son muy rápidos, el tema es que no son tan baratos y que la capacidad, cuanto nosotros queremos más capacidad, mayor es el coste por bit. Entonces, pasando en limpio, estas son las tres variables que se van a tener en cuenta a la hora de tener una memoria. Entonces, en función de eso, surge el concepto de jerarquía de memorias, que es para tener varias memorias y poder satisfacer las necesidades. Entonces, en esta pirámide se agrupan varias memorias, donde a medida que nosotros subimos o bajamos la pirámide, ganamos o cedemos otras cosas. En la primera parte tenemos lo que son la memoria interna, que lo más cercano al procesador son los registros, después la memoria caché y la memoria principal, todo esto memoria interna, después tenemos el almacenamiento externo, que es todo lo que es memoria externa, un CD, un DVD, y después tenemos almacenamiento fuera de línea. Entonces, cuando yo esté más cerca del procesador, la memoria va a ser mucho más rápida, pero va a ser más costosa y va a tener menor capacidad. Viendo este gráfico, que lo que vamos a ver después es la memoria caché, esta memoria caché es el segundo nivel, por lo tanto es muy rápida, es costosa, pero no tiene nada de capacidad, vamos a ver después más adelante. Nosotros a medida que bajamos, que nos salimos de la memoria interna, vamos por ejemplo a la memoria externa, sale más barata, tiene mayor capacidad, mayor tiempo de acceso, o sea, demora más, y la frecuencia de acceso del procesador disminuye, tarda más en llegar al procesador. Entonces, en función de lo anteriormente explicado, que no se puede toda una sola memoria, surge el concepto de jerarquía de memorias para tener dividida la información. Entonces, por ejemplo, una información que esté en memoria principal se va a pasar, vamos a ver, a la memoria caché, y de la memoria caché se va a consultar, se va a informar al procesador. Todas estas memorias se complementan entre sí, no es que podemos tener memoria interna y no usar memoria externa, por ejemplo. En un momento que la necesitemos. Por un lado, con las jerarquías de memoria tenemos el concepto de localidad referencial. ¿Qué es esto? Es mantener los datos lo más cerca del procesador posible. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca estén en el procesador, más rápido va a ser de poder accederlos. Si están en el registro, el procesador que está acá arriba llega con mucho menos tiempo a que estuviera en un CD, por ejemplo. Entonces lo que se quiere es siempre que el dato en localidad referencial significa que el dato sea siempre lo más cerca posible del procesador. Bueno, los registros son las memorias más rápidas, pero son las más pequeñas, más costosas. Es tecnología volátil y semiconductora. Después tenemos una memoria caché, que es pequeña, o sea, también tiene muy poco espacio para almacenar, y también es rápida. Y esta memoria caché lo que se utiliza, que después vamos a ver en la segunda presentación, es para ampliar la memoria principal. ¿Por qué? Porque los datos que se van a leer del procesador, que se van a informar, van a estar en la memoria caché. Y si no están en la memoria caché, se van a ir a buscar a la memoria principal, van a volver a la caché y de la caché van a ir a la memoria principal. Entonces la memoria caché siempre tiene una porción de la memoria principal, y esta memoria caché está en líneas, y la memoria principal tiene bloques, que son un conjunto de líneas, por lo cual la memoria caché siempre tiene una porción de la memoria principal, muy poca, no el tamaño total de la memoria principal, tiene una porción de ella, entonces cuando el procesador quiere acceder, intenta leerlo a la caché. Y si en la caché no está, recién ahí se llama la memoria principal y se pasa a la caché. Entonces la caché siempre tiene memoria con datos almacenados, que esos datos siempre se van modificando. Tiene un espacio reducido, donde en ese espacio siempre va tratando de poner los datos que el procesador va solicitando. Por eso esta memoria caché, una vez que se apaga no dije nada. Esta memoria es... Profe, sí, una es consulta, volátil. pero la memoria caché, ¿qué es lo que guarda cuando tiene que guardar? ¿Guarda toda la última información utilizada o guarda lo más requerido, digamos, como prioridades, digamos? ¿Qué es lo que guardaría ahí? Para utilizar más rápido, ¿viste? Que para que no tenga que acceder de vuelta, ¿qué guarda? No, primeramente cuando consulta el dato en la caché y no está, lo busca en la memoria principal, y la memoria principal se lo manda a la caché. Y ese dato va a quedar ahí. Y después vamos a ver que manejan también prioridades y en función de... Lo vamos a ver después con los tipos de métodos, se va liberando la memoria. Claro. Ahí, Joaquín, para que entiendas un poco la memoria caché, lo que hace es extrae de la memoria principal los bloques de datos. O sea, si vos querés leer un dato, bueno, va a traer un bloque de datos que contiene al dato que vos estás buscando. Y la memoria caché trabaja con palabras. Bien, eso es importante, que ustedes lo tengan en claro, que la memoria caché, como está charlando, es la memoria de la que bebe el procesador. El procesador no trabaja datos, trabaja palabras. Bien, y las palabras, dependiendo del procesador que estemos trabajando, que hoy, gracias a Dios, ya hemos aniquilado casi a la raza de 32 bits,
Hoy sería casi todo 64 bits, pero como ustedes saben, tenemos todavía software que corre en 32 y bueno, como que se desaprovecha, pero nuestro procesador trabaja con 64 bits, palabras de 64 bits. Y eso es lo que va a trabajar siempre, ¿bien? Eso para complementar lo que dijo Hernán. Perfecto. Bueno, esta memoria caché es una memoria volátil, que quiere decir que se apaga la corriente, la fuente de tensión, la corriente eléctrica, y deja de tener los datos almacenados. Bueno, acá tenemos un pequeño gráfico que viene lo que estamos haciendo recién. Tenemos la CPU, después que se accede a la memoria caché, y después tenemos la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria principal del sistema. Cada posición tiene una única dirección, y también es volátil y semiconductora. Después los dispositivos de memoria masiva, disco duro, pendrive, y bueno, memorias externas también, un pendrive podría ser. Y acá tenemos un ejemplo de un ejercicio práctico para modo de ejemplo. Así que este caso que está acá es un caso práctico de lo que veníamos hablando de los tiempos de accesos. Bien, veamos el ejemplo. Supongamos que el procesador tiene que acceder a 2 niveles de la memoria. Bien, el nivel 1 contiene 1000 palabras y tiene un tiempo de acceso de 0,01 nanosegundos. El nivel 2 contiene 100.000 palabras y tiene un tiempo de acceso de 0,1 nanosegundos. Entonces, ahora, ¿qué hice? Lo que tenemos acá hasta ahora vimos que tenemos una memoria que tiene un tiempo 1 para acceder al nivel 1 de la memoria y un tiempo 2 para acceder al nivel 2 de la memoria. Tranquilamente, esto en realidad sería la memoria caché, el tiempo 1, y la memoria 2 y la memoria principal. Entonces yo para acceder a la memoria caché, el tiempo es mucho más bajo que si accedo a la memoria principal. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora acá. Si el dato que yo quiero buscar está en el nivel 1, se accede al dato y listo. Lo que se va a tardar, el tiempo que vamos a tardar es 7 tiempos. Bien, el 0,01 nanosegundos. Si está en el nivel 2, entonces, si está acá el dato, está en el nivel 2, lo que va a pasar es que se va a acceder al nivel 1, no la va a encontrar y después se va a acceder al nivel 2. ¿Bien? O sea, el procesador no va a saber que no está en el nivel 1 el dato, va a accederlo igual al nivel 1 y después ir al nivel 2. Entonces dice, si está en el nivel 2, es primeramente transferir al nivel 1 y después acceder para el procesador. La figura muestra el tiempo de acceso medio a una memoria de 2 niveles, en función de la tasa de acierto. La tasa de acierto es el hit rate, que significa el porcentaje de acierto del dato en el nivel 1 de la memoria. En este caso, que sería la memoria más rápida, ese es el nivel 1. Entonces, en nuestro ejemplo dice que el 95% de los accesos a memoria se encuentran con éxito en la memoria caché, es decir, acá en el nivel 1. Es decir, el 95% de las veces que queramos hacer una operación con la memoria, de ir a buscar el dato, hacer una operación de lectura, el dato va a estar acá el 95% de las veces. Y el restante por ciento de las veces no va a estar acá y vamos a tener que ir a buscarlo afuera de la memoria, afuera del nivel 1. Lo que va a pasar es lo siguiente, yo voy a buscar acá, el 95% de las veces lo voy a encontrar, es esto, es esto que está acá. 0,95 por el tiempo de acceso a la memoria 1. Ahora, cuando no lo encuentro, tengo que ir, ¿qué va a pasar? Voy a ir a la memoria 1, no lo voy a encontrar, y voy a ir a la memoria 2. Después la 2 lo va a pasar a la 1 y lo leo la 1, pero va a pasar eso. El procesador va a ir a buscarlo acá, no lo va a encontrar, y lo va a encontrar recién en la memoria 2. Entonces lo que está pasando es lo siguiente, es el tiempo 1 de acceso a la memoria 1, la más rápida, más el tiempo de acceso a la memoria 2. ¿Bien? ¿Y cuántas veces va a ocurrir eso? ¿Qué porcentaje de veces va a pasar el 5%? Si esto es el 95%, el restante porcentaje para llegar al 100% es el 5%. Por lo cual, acceder a la memoria 1 y a la memoria 2 únicamente va a ocurrir el 5%. Entonces, es acá que tenemos el 5% del tiempo 1 más el tiempo 2. Y bueno, esta suma nos va a dar el tiempo de acceso promedio que se tiene para llegar al dato cuando tenemos una memoria 1 con este tiempo de acceso y una memoria 2 con este tiempo de acceso. Y teniendo en cuenta que el hit rate es el 95%. Bien, ¿se entendió esto, chicos? O sea, lo que se está mostrando acá, se está tratando de contarles, es que para acceder a la memoria y leer el dato, la memoria, siempre tenemos la memoria caché y la memoria principal. Siempre el procesador va a ir a la memoria caché a buscar el dato. Y ahí hay un porcentaje de acierto, que es que la va a encontrar. En este caso, ese porcentaje de acierto es el 95%. Cuando no la encuentra, ¿qué va a pasar? Y accede a la memoria 1, no la encuentra, y va a la memoria 2. Entonces se suman
los tiempos de acceso ahí. Y eso Claro. cuando ocurre, en este caso, el 5%, es cuando no se cumple el hit rate. Ayer, para complementar lo que estás diciendo, quiero agregar que todo lo que está diciendo Hernán está basado, o sea, este gráfico que están viendo ustedes acá, está basado en todo lo que es estudio matemático de la estadística, y lo que se hace, ¿cómo se llega a ese resultado? Y bueno, mirá, si nosotros tenemos la memoria donde tenemos los datos en memoria, teóricamente, y si no tenemos un quilombo, si yo tengo que acceder a ver una foto, yo no puedo tener los datos de la foto distribuidos en la memoria, ¿bien? Entonces lo que utiliza nuestra CPU es el principio de localidad, ¿bien? ¿Qué es el principio de localidad? Significa que, bueno, mirá, yo la verdad que voy a asumir, si voy a buscar este dato, me asumo que los datos que están al lado son a mí también me van a servir, ¿bien? Entonces, si yo tengo una foto, seguramente cuando estoy empezando a leerla con el procesador, los datos que están al lado seguramente pertenezcan a la foto. Entonces, yo como memoria caché, agarro en bloque todo lo que está alrededor de mi dato que estoy apuntando y me lo llevo a la caché. Por eso siempre, el 95% de las veces, lo vas a tener en la caché. Esa sería la explicación. Sí, pero en este ejemplo, digamos, en cada sistema va a modificar el hit rate, el porcentaje de acierto, digamos. Tal cual. Bueno, esto que estoy contando vamos a hablar en los ejercicios prácticos también. Bueno, entonces ya lo vinimos hablando de esto. Que lees la memoria 1, si no va a la 2, y después de la memoria 2 le pasa a la memoria 1. Bueno, esto después está en el capítulo 4 del libro. Algunas cosas entiendo que leemos en la arquitectura 1, son a modo de repaso y para introducir el concepto de vuelta de memoria, ya que en esta oportunidad vamos a profundizar más en lo que es la memoria caché interna y externa. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta en cuanto, cuando decimos que un procesador es de 64 bits, estamos diciendo que lee palabras de 64 bits? Correcto. Y si yo tengo una caché de 9 megas en un procesador, esto quiere decir que la cantidad de bloques o de palabras que pueda almacenar en la caché es mucho mayor que uno de 5 megas, ¿no? Pero esos 64 bits, ¿qué representan en caracteres o no sé cómo imaginármelos? O sea, vos ponete a pensar lo siguiente, ¿te acordás cuando nosotros vimos en arquitectura 1, digamos, en tecnología, que bueno, que queríamos representar un número en binario, vos lo representás, por ejemplo, al 1, vos lo podés representar con una palabra de 8 bits, o sea, 8 casilleros, 00001. Si vos querés representar al 255, haces 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y si querés representar al 256 con un procesador de 8 bits, vos no podrías. ¿Me explico? Exacto. Porque el 256 sería el bit que está delante de todo, que tendrás que agregarlo. Ahora, vos con 64 bits, lo que quiere decir es que el procesador es capaz de procesar palabras de 64 bits. O sea, que va a poder procesar datos que vienen en trenes de 64 bits. ¿Me explico? O sea, tiene 64 procesadores. No, bloques no. La palabra tiene 64 bits de largo. Como que se te agranda el alfabeto, ¿no? Se te agranda, tal cual. O sea, es que vos tenés un montón más. Profe, ¿el bus de datos no tiene que ser de 64 bits también? Correcto, sí. El bus de datos siempre, para vos, para comunicarte siempre. Si estás en un procesador de 64, no vas a poder trabajar con uno más chico. Vas a tener un cuello de botella. ¿Qué pasa? Pasan montones. Más que nada, el cuello de botella es algo muy común entre la GPU y la CPU. Bien, o sea, el que sabe un poco de cómo funciona la CPU, sabe perfectamente que la GPU de un procesador, de una placa de video, es mucho más potente para cálculos simples que una CPU convencional. Y está preparada para hacer cuentitas matemáticas, ¿viste? 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 12. ¿Por qué? Porque está preparada con superficies poligonales. Entonces lo que requiere la GPU es, bueno, vamos a calcular 1.000.000 de veces 2 por 2. ¿Bien? Y eso a vos que te genera que, claro, tu CPU la CPU que nosotros tenemos comparado con la capacidad de procesamiento de la GPU es muy baja. Y eso te genera un cuello de botella. Entonces vos tenés que trabajar más localmente. Por eso, hoy en día, si ustedes, alguien que sabe un poco de lo que es video y procesamiento de video o lo que es cálculos tridimensionales en placa de video, saben perfectamente que hoy una placa de video es casi independiente del procesador. O sea, el procesador es como dice, gracias a Dios me sacaron este quilombo de encima. Porque el procesador es muy bueno,
resolviendo problemas complejos, pero uno a la vez. En cambio, el otro, como les dije, estaba pensado para una velocidad bestial comparado contra la CPU, ¿no? Sí, pero o sea, las placas de video manejan 320 bits, 250. Es una bestialidad lo que trabaja la mente. Sí. Bien, chicos. Bueno, como veníamos, me encanta porque se mueve como si fuese una cortina. Bueno, primero que nada, vamos a seguir lo que veníamos hablando con Hernán, que es lo de memoria caché. Como se venían mencionando al principio de la clase, la memoria caché es un hardware que vamos a tener dentro de nuestro procesador, dentro del chipset, que se va a encargar de optimizar la comunicación y los procesos entre la CPU y la memoria principal. Bien, cuando yo les digo que viene dentro del chipset, es que ustedes se compran la placa madre y la placa madre no les trae la memoria caché, ¿bien? Y es por algo muy básico. No se sabe qué procesador le van a poner, ¿bien? Eso es importante. Siempre va a estar dentro del chipset. Ustedes se compran el i7 o el i9, o se compran un Xeon, o se compran una AMD Ryzen, quiera que les guste a ustedes realmente, y siempre la memoria caché va a estar adentro. ¿Y por qué va a estar adentro? Va a estar adentro porque la memoria caché está asociada a la CPU y a la cantidad de CPUs. O sea, si yo voy a poner una CPU, un procesador que va a tener 4 núcleos, yo voy a tener que tener 4 cachés. Y claramente la placa madre nunca va a saber que yo le tengo que poner 4 cachés. Las cachés van a estar asociadas a cada núcleo, ¿bien? Cada núcleo va a tener su caché, ¿bien? Y cada caché va a estar sincronizada una con otra por el protocolo La Pulga Messi, ¿bien? En realidad no se llama La Pulga Messi, se llama Messi, pero bueno, yo le digo La Pulga. Es un protocolo de coherencia entre cachés que permite que nosotros no nos mandemos una cagada por no saber nada de programación y electrónica, ¿bien? Es un protocolo que mantiene la coherencia de los datos entre unas y otras, porque claramente puede suceder que la memoria caché 1 esté trabajando con un dato y esté escribiendo, y la memoria caché 2 estaba justo usando el mismo dato, pero tiene el dato desactualizado y eso genera un error catastrófico, ¿bien? Va a dar que 2 más 2 es 3. Como veníamos charlando hace un ratito con Hernán, en la memoria caché va a trabajar siempre con palabras desde la CPU hacia la caché y viceversa. Vamos a charlar en 32 o en 64 bits, dependiendo de la tecnología que estemos utilizando. Si es tecnología de antes del 2002, seguramente sea 32 bits, y si es después del 2002, probablemente sea ya 64 bits. Y nosotros tenemos que la caché de la memoria principal va a extraer siempre bloques de datos, ¿bien? Y esos bloques de datos van a traer un cierto número de palabras que estas después van a ser entregadas al procesador, ¿bien? Eso, que quede claro, ¿bien? Y nosotros cuando traemos un bloque, significa que estamos trayendo lo que necesitamos y algo más. ¿Qué sucede también acá? La memoria caché es muy veloz. Y lo ideal sería que toda la memoria de nuestra PC sea toda memoria caché, ¿no? Sería lo ideal. Pero como es muy costosa, vamos a trabajar de una manera optimizada y todo lo que es la arquitectura del computador está pensado como una forma piramidal inversa, donde nosotros tenemos abajo el procesador y nosotros vamos a ir a cuentagotas extrayendo la información que cae de arriba de las memorias principales o periféricos, y la caché es la que se encarga, en conjunto con otras partes del computador, de ir haciendo que tenga coherencia esa transferencia de información y procesar esa información. Porque sin la caché no podríamos procesar a la velocidad que trabajan los CPUs. Acuérdense que nosotros acá estamos trabajando con velocidades, acuérdense, entre más grande la memoria, más barata, y la memoria caché es muy rápida porque para asemejarse a la velocidad de procesamiento de la CPU, que sigue siendo a veces mucho más alta. Bien, entonces la idea es que en la pirámide la caché ayude a que no se pierda ningún dato que me vaya viendo de arriba, porque en realidad a mí me van a tirar. Y ustedes saben la velocidad que tienen hoy los buses de datos. Estamos hablando de que estamos ya a más de gigahertz de velocidad en los buses. Profe, ¿y puede ser que varíe la cantidad de memoria que posee cada caché de cada núcleo? Mira, cada núcleo, si es una arquitectura de computadores nominal, la memoria, cada núcleo va a tener la misma memoria que bien, no vas a tener una diferencia en el tamaño de la caché. Si tenés un núcleo más grande que otro, que puede pasar, o sea, hay arquitectura de computadoras donde contemplan que un núcleo es el que se encarga de todo el baile, o sea, de casi todo el baile, y hay otros que se encargan de las cosas chiquititas. O sea, tenés un núcleo maestro y núcleos
no te digo esclavos porque no lo son, pero son procesadores más pequeños, ¿bien? Y eso existe. Y un caso muy claro es, por ejemplo, es un chipset del año 2006 que se llama chipset Cell, que era un procesador principal, que lo desarrolló IBM de la mano con Sony, ¿bien? Y se utiliza mucho para el procesamiento de imágenes militares y también para el procesamiento de la PlayStation 3 del año 2005. Bien. Ese chipset estaba pensado de esa manera, un microprocesador principal, o sea, un núcleo principal y pequeños núcleos que se encargaban de otras tareas más chiquitas, o sea. Que era difícil de programar, creo. Es difícil, y sí, era muy difícil de programar porque se alejaba de todo, porque quería hacer un PowerPC, pero no era un PowerPC, o sea, el PowerPC no lo vamos si bien está en el libro y lo podemos charlar un rato, está muerto, ¿bien? O sea, se quiso asemejar mucho al PowerPC en velocidad de procesamiento y era un quilombo de trabajar, o sea, al fin y al cabo, si lo sabes laburar, le puedes sacar todo el juego al hardware, ¿bien? Y eso creo que lo hemos charlado en arquitectura de computadoras, que si nosotros tenemos un hardware limitado, pero si lo sabemos programar, le podemos sacar un jugo a eso. Bien, acuérdense que ustedes, el cuatrimestre anterior, los que cursaron nosotros arquitectura 1, unos hicieron un ascensor con memorias de 1 bit, de 2 bits. Hicieron el sistema de control un ascensor con 2 bits, ¿entienden? O sea, la realidad es que si ustedes le saben sacar el jugo al hardware, pueden hacer un montón de cosas. Imagínense, bueno, obviamente con un hardware tan potente como el Cell, si le sabes utilizar y sacarle provecho, puede hacer un millón de cosas, ¿no? Y por eso los militares de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos utilizaron el chipset para procesamiento de imágenes para radares. Eso es lo que yo tenía entendido. Si es otra cosa y alguien sabe bien esa historia, que la cuente, porque no me acuerdo muy bien de eso. Profe, pero bueno, no nos distraigamos más. Porque si no, nos terminamos mal, muchachos. Igual, la realidad es que esta presentación hay cosas que no vamos a ver, las dejo para que las lean, pero bueno, vamos a ver los temas importantes. Entonces, acá podemos ver un poquitito cómo es la estructura de la memoria caché, donde vemos que la caché tiene C a la menos 1 línea, si empezamos a contar desde la línea 0. Bien, y vemos que los bloques están en cómo están hechos los bloques, cada línea tiene K palabras más una etiqueta que es con unos cuantos bits. Bien, el tamaño de la línea es el total. Y después acá tenemos lo que es la memoria principal, que la memoria principal, ¿se acuerdan del famoso 2 a la n? Nosotros en esta memoria vamos a tener que la K, que es la cantidad de palabras en una etiqueta, por bloque, vamos a ver que es M, que es la palabra por bloque, es igual a 2 a la n dividido K. Y se van a dar cuenta que M tiene que ser siempre mucho, pero mucho mayor que C. Entonces nosotros, cuando nos transferimos, por ejemplo, lo que yo les venía diciendo, nosotros nos vamos a transferir un bloque de K palabras y lo vamos a poner en una línea acá, ¿bien? Y el bloque va a tener tantas direcciones de memoria adquiridas, ¿bien? Es lo que le veníamos diciendo. Nosotros nos llevamos un bloque desde la memoria principal y la ponemos en la caché. ¿Bien? ¿Se entiende? O sea que estos bloques que están en vertical, nosotros cuando los llevamos acá se quedan en horizontal y quedan en un número de línea dentro de la caché. Entonces, ¿cómo es un proceso de lectura? Nosotros recibimos una dirección o una orden, también primero recibimos una orden para hacer una lectura y recibimos la dirección RA de la CPU. Entonces, está en el bloque que contiene a RA. Si nosotros decimos que sí, se va a captar la palabra y se le va a entregar a la CPU, ¿bien? O sea, busca la palabra RA. Entonces, la dirección RA. Entonces, si no está, vamos a hacer un acceso a la memoria principal que contiene el bloque RA, se le va a asignar una línea de caché, que es lo que vimos antes, y después lo que se va a hacer, dos cosas en paralelo. Cargar el bloque en la memoria principal de la línea caché y proporcionar a la palabra RA a la CPU. Una vez finalizado eso, terminamos la operación y pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo se sucede esto? Nosotros, esto es lo que sucede acá, lo que planteamos acá, perdón, son dos casos distintos, la carga inmediata o la carga diferida. Entonces, lo que veníamos diciendo antes es que la CPU siempre lee de la memoria caché.
sea que nosotros siempre estamos leyendo y escribiendo ahí. Entonces, bueno, esto de operaciones de lectura ya lo hemos estado charlando, que siempre estamos charlando, bueno, acá hay un tema de acierto de caché y un fallo en la caché. ¿Esto qué significaba? Que nosotros acertábamos con información, estaba toda la información acá, en la caché, o si fallábamos y teníamos que ir a buscar los datos. Bien, vamos rápido porque si no, los voy a matar de aburrimiento. Criterios básicos que sirven para clasificar y diferenciar arquitecturas de caché. Bien, entonces nosotros vamos a obtener estos seis elementos que vamos a diseñar la caché, que va a ser el tamaño de la caché, cómo va a ser la función de correspondencia, el algoritmo de sustitución, la política de escritura, el tamaño de la línea y el número de cachés. Bien, ¿por qué el número de cachés? Esto capaz es una cosa que me interesa bastante. Ahora después vamos saltando algunas partes y vamos hasta ahí. L1, L2. Claro, porque dentro de una caché nosotros tenemos una caché que está más cercana al procesador y una caché que está más lejana al procesador. Dentro de todo una misma caché, no es que un procesador único tiene una caché, varias cachés, sino que tiene una sola que está subdividida por dentro en unas cachés adicionales. ¿Bien? Para diseñar un poquito la caché, nosotros tenemos que pensar primero en una función de correspondencia. Bien, ya que tenemos que tener en cuenta que hay al menos líneas de bloque principal, se necesita un algoritmo que haga corresponder bloques de memoria a las líneas de caché. Se requiere algún medio para determinar qué bloque de memoria principal ocupa actualmente una línea de data de caché. La elección de función de correspondencia determina cómo se organiza la caché. Entonces, acá tenemos tres: directa, asociativa y asociativa por conjuntos. ¿Bien? Y acá tenemos un ejemplo. La caché puede almacenar 64 kilobytes. Los datos se transfieren entre la memoria principal y la caché en bloques de 4 bytes. Esto significa que la caché está organizada en 16K, o sea, 2 a la 14 líneas de 4 bytes cada una. La memoria principal es de 16 megas, con cada byte directamente direccionable mediante una dirección de 24 bits, o sea, 2 a la 24 igual 16M. Así pues, al objeto de realizar la correspondencia, podemos considerar que la memoria principal consta de 4M bloques de 4 bits cada uno. Correspondencia directa. Un bloque de memoria principal se asigna siempre a una sola línea de la caché. Una línea de caché se corresponde con un conjunto explícito de bloques de memoria principal. Puede recibir más de un bloque. Si se hace referencia a una dirección de memoria principal, el campo de la línea indica en qué línea puede encontrarse. Si el bit es 1, se compara el campo de etiquetas. Si coincide, la palabra se toma desde la posición especificada en el campo de la palabra. Las correspondencias se expresan, y acá lo podemos ver en el ejemplo, I igual J módulo M, y acá lo vamos viendo al costadito. Bien, donde I es el número de línea de caché, J el número de bloque de la memoria principal y M el número de líneas de caché. Bien, o sea que M es el número total de líneas que vamos a tener en la caché, la I es el número de la línea de caché, que va a ir variando, y J es el número de bloques de la memoria principal. Y fíjense que I es igual a J módulo de M. Y esto es un poco de cómo explica cómo es la correspondencia directa. El uso de una parte de la dirección como número de líneas proporciona una correspondencia o una asignación única de cada bloque de memoria principal de la caché. Cuando un bloque es realmente escrito en la línea que tiene asignada, es necesario etiquetarlo para distinguirlo del resto de los bloques que puedan introducirse en dicha línea. Para ello se emplean los SR bits más significativos. Acá fíjense que tenemos la etiqueta, la línea, que va directamente a la línea, y la palabra que entra a un sumador que está comparando contra el comparador. Si es un acierto, y las fallas se escriben acá. Bien, compara la etiqueta con lo que tenemos acá, la línea con lo que tenemos acá, y la falla, bien. Después tenemos otro tipo de correspondencia, que es la asociativa, o sea que cada bloque de memoria puede cargarse en cualquier línea de la caché, o sea, acuérdense que si tenía la caché, una pila, bien, nosotros podemos ponernos esto significa que nos podemos poner en cualquier línea, bien, no por una tras de la otra, o sea, termino de cargar una, cargo la siguiente. La búsqueda de etiquetas se realiza en paralelo para determinar si un bloque está en la caché. Cuando se carga por primera vez un programa, se limpia previamente la memoria caché. Si se debe modificar una línea, previamente se escribe en la memoria principal.
se reutiliza con otro bloque. Bien, esto es importante que quede claro. Cuando nosotros arrancamos un programa, va a limpiar previamente todo lo que tenemos en la memoria caché, ¿bien? Por correspondencia asociativa. Si se produce una falla, se ubica en la memoria principal el bloque que lo causó y se lo carga en la caché. Y el número de línea caché es indeterminado, ¿bien? O sea que puede ser muy chico o muy grande, ¿bien? Siempre debería tener un límite, ya no me recuerdo cuál es, por los conjuntos. Esta, a ver, ¿la conocemos? Yo también la conozco. Sí, es una combinación de la que veíamos antes. Si no, te la dejamos para ir y le explicamos la clase que viene. Bueno, sí, entiendo. Yo la verdad que nunca la vi esta. O sea, realmente la correspondencia asociativa no la conozco. Aparentemente parece ser una combinación de las anteriores. Así que bueno, esas se las debemos si alguno tiene alguna duda. Pero bueno, fíjense que la caché es como que nosotros tenemos que estar mirando la etiqueta, tenemos que estar mirando lo que tenemos en la línea, y con eso nosotros vamos a ir jugando y vamos a ir saltando del nivel más cercano a la memoria principal al nivel más inferior. Eso es lo que yo les quería mostrar. Entonces, si se fijan, dentro de las cachés, nosotros tenemos lo que es la caché multinivel, que es una caché que, como veníamos diciendo, es una caché con jerarquía, donde vamos a tener la jerarquía de nivel 1, nivel 2, y en algunos casos podríamos llegar a tener una jerarquía de nivel, siempre referido con la letra L, L1, L2 y L3. Entonces, ¿qué consiste esto? Que la caché, por ejemplo, de nivel 1, en muchos casos viene incorporada directamente en el mismo circuito integrado de la CPU. Bien, ¿esto qué significa? ¿Que no está la caché adentro del chipset del procesador? No. O sea, dentro del procesador nosotros tenemos el núcleo. Lo que quiere decir esto es que la L1, cuando veamos arquitectura de multiprocesadores, vamos a ver que hay una parte de la caché muy pegadita al núcleo, de cada núcleo, y hay una caché, como podríamos decir, externa, que sería la de nivel 2, que está por fuera de cada uno de estos núcleos. ¿Bien? Entonces, este esquema ayuda bastante a que nosotros tenemos en el nivel 1 ya todo lo que tenemos ya para charlar a nivel palabras. Y ya tenemos todo lo que es los bloques de datos, lo tenemos en un nivel 2 o en un caso nivel 3. Bien, los bloques de datos, perdón, no los bloques de palabras. Después tenemos la memoria caché unificada, es la que contiene las instrucciones y los operandos, y la memoria caché fragmentada, es la memoria que está dividida entre los datos y el código. Bien, donde tenemos, por un lado, como dijimos, los datos, lo que se lee, lo que se lee que lo que se escribe, y las instrucciones del programa que solo se leen. Bien, son las instrucciones que vamos a leer. Bien, y esto acá está un poquito lo que veníamos charlando antes, que es el hit rate de cómo trabaja una memoria caché. Bien, es el número de veces que la palabra buscada se encuentra en la caché contra el número total de acceso a memoria. Bien, esto te va a dar un porcentaje. Si la caché es buena, el hit rate te debería dar muy cercano a 99.999. Eso es muy alto. Bien, o sea, para que ustedes estén al tanto, creo que muchos ya lo saben, nuestras PCs, nuestros procesadores todo el tiempo están cometiendo errores. Bien, pero errores que los resuelven mucho más rápido que nosotros los podamos llegar a ver. Por eso, siempre que nos aparece un error en la computadora, siempre nos dicen error insalvable. O sea que nunca la CPU pudo llegar a salvar ese error. O sea, si tiene un error que viene, lo va a explotar, arregla y genera otro error, bien, pantallazo azul en la cara. Bien, o sea, realmente eso es algo muy poco común, que al pasar los años, mejoraron las caché, mejoraron los procesadores, mejoró claramente este software abismal que es el Windows, y eso cada vez se ve menos, que no quita que no se vea cada tanto. Yo creo que el último pantallazo azul que vi fue en el 2015. Pasó mucho tiempo ya. Bueno, tiempo efectivo. Efectivo medio de acceso, siempre en los nanosegundos. Como vimos, nanosegundos, estamos hablando de que en frecuencia, ¿en qué orden estamos, chicos?
¿En qué velocidad estamos charlando? Si estamos en frecuencia. Si hablamos de nanosegundos, ¿en qué frecuencia estamos? Hertz. No sé cómo probó tecnología aplicada. Señor. Gigahertz. Gigahertz. Estamos hablando de nanosegundos. Nuestro procesador está cumpliendo ciclos en el orden de los gigasegundos. Gigasegundos. Ahí me tienen que desaprobar a mí. Gigahertz, perdón. Gigasegundos. Qué animal. Perdón. Y después tenemos la tasa de falla. Bien. Número de veces que se encuentra la palabra caché versus número total de accesos a memoria. Bien, esa sería la tasa de falla. Ese es el miss rate, sería. No entiendo, porque esto no tiene sentido. Tasa de falla. Número de veces que se encuentra la palabra en caché versus número total de acceso a memoria. Que no se encuentra, sería. Que no se encuentra. Esto está, claro, quedó mal. Yo digo, qué raro, digo. La tasa de falla es acertar. Y lo que vamos a ver en caché, o sea, lo que más va a importar de caché es lo que vamos a ver en la segunda parte de la materia, que está en los capítulos de multiprocesamiento, bien, que ahí es donde lo que a nosotros nos interesa, bien, que es que ustedes sepan cómo funciona la caché en procesadores múltiples, bien, y qué es la coherencia de caché, que hoy día no la podemos explicar porque es un tema de la segunda unidad, pero bueno, ustedes hoy ya saben al menos un poquito de más o menos las funciones básicas de la caché y qué es lo que está haciendo. Obviamente